Sí, bueno, básicamente porque la aprobación de la ley Ómnibus, tal cual como llegó al recinto de la Cámara de Diputados, afecta gravemente a los medios sin fines de lucro, los medios alternativos, los comunitarios, como nosotros mismos, y a su vez también avanza fuertemente sobre la Defensoría del Público. Exactamente, se conoció que dentro de este dictamen de mayoría, la Defensoría del Público y también el Fondo de Fomento Concursal en los medios de comunicación audiovisual iban a desaparecer, ¿sí? Porque obviamente no querían continuar con este tipo de hechos que obviamente fomentan la pluralidad de voces como el Fondo de Fomento y también que protegen a las audiencias como la Defensoría del Público. Sí, bueno, recordemos además que este fondo de fomento, el FOMECA, se nutre de impuestos que se cobran a los medios de comunicación y a su vez también pasaron una auditoría durante el gobierno de Mauricio Macri que obviamente siguió implementándolos, siguió estableciendo líneas de fomento, con lo cual la crítica que hoy por hoy se les hace y esta inclusión en la ley Ómnibus a su eliminación, bueno, resulta absolutamente llamativa. Exactamente. Bueno, nosotros para poder profundizar un poquito más sobre este tema es que tenemos en comunicación a Luis Arranz, quien es periodista, que escribió, sí, recientemente una nota sobre este tema en el Destape Web. En principio, saludarte, Luis, muchas gracias por este contacto y quisiéramos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, sobre tu conocimiento, por qué son importantes los fondos de fomento a la comunicación audiovisual. Hola Luis, ¿me escuchás? Sí, bueno, estamos teniendo un pequeño problemita en la comunicación con Luis Sarrán. Estábamos diciéndoles, es un periodista que trabajó esta temática de, bueno, los FOMECA, la Defensoría del Público, las políticas que se basan en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí estamos intentando recomponer el diálogo. A ver, Luis, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, ahí los escucho. Ah, no la perfecto. escucho a la compañera, pero sí te escucho a vos. Ah, bueno, entonces avanzo yo con la pregunta. Luis, cualquier cosa nos decís. Un poco lo que queríamos consultarte en en esta primera pregunta tiene que ver con cuál es tu valoración de los FOMECA, ¿por qué considerás que es importante su implementación? Bueno, me parece que el FOMECA ha sido una herramienta que ha permitido sostener y fomentar a la comunicación sin fines de lucro, a los medios comunitarios de frontera y a las comunidades de pueblos originarios. Y me parece que eso alienta la pluralidad de voces, que es uno de los sustentos de la democracia. Entonces me parece que ha sido una herramienta más que satisfactoria a lo largo de los últimos 10 años, que ha permitido que se sustenten, que se fortalezcan y que se financien distintos medios comunitarios de todo el país. Hay que tener en cuenta también que es una política absolutamente federal. De hecho, establece en cada concurso cupos por región para que los ganadores sean representativos de todo el país. Entonces me parece que es importante defenderla en este contexto en el que se pretende eliminar su financiamiento. Bien, sabemos esto que pasó directamente el lunes. ¿Para vos fue algo que te sorprendió o ya pensabas que esto iba a poder pasar? Mira, había distintas versiones que hablaban de la intención de terminar con el financiamiento de los FOMECA, porque me parece que hay una cuestión ahí ideológica y por supuesto de no terminar de comprender al sector, ¿no? De hecho siempre termina siendo reducido como en un grupo de entidades y como si fuera una cuestión exclusivamente vinculada al kirchnerismo, cuando realmente el mosaico de entidades que participan del FOMECA largamente lo excede. Entonces, en ese punto no me sorprendió, pero bueno, hay que considerar que no estaba incluido en el proyecto original de ley Ómnibus, que más que un ómnibus es un tren enfrente en un túnel, y bueno, en esta cantidad de artículos que incluye la ley, que afectan nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, nuestra vida democrática, bueno, era plausible que pudieran incorporar el subsidio de FOMECA y el cierre de la Defensoría. Y en ese punto me parece también importante remarcar, como ustedes decían hace un ratito, bueno, que el FOMECA fue política y una herramienta que ha sido auditada,
se lleva a cabo con jurados externos al Ente Nacional de Comunicaciones, digamos, externos a la propia gestión, y que, bueno, los ganadores, como decía, representan a todo el país. Hay entidades que se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuál crees que puede ser el impacto que tenga en los medios comunitarios, en nosotros, los medios sin fines de lucro, si finalmente se avanza con la eliminación de esta política, según tu visión? Bueno, creo que va a ser muy difícil el sostenimiento de estos medios. Tengamos en cuenta también que hay una disposición que elimina la pauta por un año, y entonces eso también afecta notablemente, más allá de que la pauta que recibían los medios comunitarios, el sector sin fines de lucro, era muy pequeña respecto a lo que recibían los medios hegemónicos. Me parece que se apunta a destruir estas voces plurales que tienen mucha inserción en la comunidad, es decir, muchas veces en los medios comunitarios quien se está expresando es la comunidad, y hay temáticas que solo pueden ser abordadas en profundidad, como son trabajadas por los medios comunitarios. Entonces me parece que hay ahí un peligro que tiene que ver con el derecho a la comunicación, tan defendido y que está también plasmado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me parece que hay una afectación grave, eso por supuesto afecta a todos y a todas, ¿no? A todos los ciudadanos y ciudadanas del país, porque quien detenta el derecho a la comunicación no es quien emite, sino las propias audiencias, y también entonces me parece que hay ahí un intento por concentrar la comunicación, porque son las mismas voces las que siempre se convierten en voces públicas, y me parece que por eso mismo justamente es muy vital la tarea que llevan adelante medios como ustedes. Bien, fue también importante el rol que ocupó Silvana Giudice poniéndose al hombro esta propuesta de, obviamente, transformar los medios comunitarios y también poner lo que es el servicio de la Defensoría del Público. ¿Qué te parece sus dichos y, obviamente, a quién ella representaría, qué intereses representaría estos dichos? Bueno, Giudice ha tenido un comportamiento coherente en cuanto a los intereses que defiende desde su aparición pública, desde que era diputada nacional, ¿no? Siempre intereses de grupos concentrados. Lo que llama la atención, y es contradictorio también en sus propias declaraciones, es que hay varias declaraciones públicas, incluso posteos en las redes sociales, donde cuando era presidenta de el ENACOM destacaba el FOMECA como política pública bajo el hashtag pluralidad de voces. Ahora pretende enfrentar al sector de la comunicación, al sector de los medios comunitarios con el sector de la cultura, porque en sus declaraciones dice que para que pueda continuar el Instituto de la Música, el Instituto del Teatro, el INCA, la contraprestación o la contraoferta que propone ella misma, y se hace cargo de eso, es terminar con la Defensoría del Público y con FOMECA, a partir de datos que son falsificados y una mirada muy estigmatizante respecto de esas propias entidades. Entonces me parece que es importante salir a disputar esa construcción de sentido, y además hay que tener en cuenta que eso fue solo incluido en el dictamen de mayoría. Por supuesto va a ser el primer dictamen que se va a tratar en el recinto, pero hay otros dictámenes y hay otros diputados y diputadas que no están de acuerdo con esto, y bueno, me parece también importante señalarlo. Hablabas recién también de algo que mencionábamos al inicio, que tiene que ver con el cierre de la Defensoría del Público. ¿Podés contarnos también cuál es la importancia de este organismo? Bueno, la Defensoría del Público es un organismo creado justamente a partir de la Ley de Servicios de Comunicación, que tiene como misión defender las audiencias, justamente porque el cambio de paradigma que establece la Ley de Servicios de Comunicación es la comunicación exterior de la dictadura, donde solo podían detentar aquellos medios que tenían fines de lucro, ¿no? La comunicación estaba vista como una mercantilista, ¿no? Donde vender la información. En cambio, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece un nuevo paradigma, que es un paradigma revalidado por todas las autoridades de libertad de expresión, tanto de la Comisión Interamericana como de las Naciones Unidas, y justamente han valorizado, ponderado, logrado el surgimiento de este organismo, que tiene dependencia del Poder Legislativo y que justamente busca de alguna manera defender a través de políticas activas, de recomendaciones, de sugerencias de la comunicación, de las audiencias.
Entonces me parece que su cierre implica un retroceso muy importante, porque además ha tenido diversos reconocimientos internacionales por su labor, no solo por su existencia, sino también por la labor que lleva a cabo durante todos estos años. Entonces me parece que también implica un retroceso muy importante en términos del derecho a la comunicación en un país que, bueno, ha sido paradigma y es paradigma mundial respecto a la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces me parece también que lo tenemos que ponderar y defender con mucha insistencia. Bien, es importante defender estos medios públicos, medios de comunicación alternativos y obviamente la Defensoría, quienes pueden generar una pluralidad de voces que ya se venía gestando, obviamente con altibajos, pero obviamente con una lucha por detrás. Pero también te quería preguntar, en todo caso, ¿qué nos quedas a nosotros? ¿Qué pensás vos que puede quedar de acá adelante? Esto obviamente tiene para rato lo que es el dictamen de la mayoría, es el primer paso que pueden aportar, pero ¿qué pensás que puede pasar con este tipo de movidas del gobierno? Creo que hay que continuar informando la gravedad de esta decisión, visibilizando esta situación, no solo a los diputados y diputadas que quizás no están al tanto de la profundidad de esta medida, sino también a toda la sociedad. Me parece que es importante la unidad en la acción, también con la cultura, construyendo esa construcción, valga la redundancia, colectiva que implica la comunicación comunitaria y también la defensa del derecho a la comunicación. Entonces me parece que queda un largo camino de acciones concretas para visibilizar esta problemática y cómo se afectaría a un sector de la comunicación y por añadiduría a toda la ciudadanía, ¿no?